Bueno, vamos a ver la última parte de la unidad número 1, que tiene que ver con los procesos de medición, las unidades de medición y algunas de estas magnitudes de las cuales vamos a hablar para después hacer algunos ejercicios que aparecen en la guía número 1. Todas las ciencias experimentales, por supuesto entre ellos la nuestra, la química, parten de la observación de los fenómenos, la observación de la naturaleza, ¿m? Y el estudio, digamos, de estos fenómenos. Em, para avanzar en estas ciencias experimentales, se necesitan muchas veces un trabajo arduo y cuidadoso y a veces, muchas veces repetitivo, cuando se hacen experimentos que tienen que ser repetidos, observados, y en esos experimentos, una de las cosas más importantes que se hace es efectuar mediciones y obtener entonces, por lo tanto, resultados que llamamos medidas. ¿eh? Eso es fundamental para tener, digamos, la observación sola no basta si no tenemos mediciones o cuantificamos los fenómenos. Cuando nosotros vamos a medir, lo primero que nosotros necesitamos es definir la magnitud que vamos a medir. Ejemplo, vamos a medir la temperatura. ¿La temperatura de quién? La temperatura corporal, por ejemplo. Bueno, entonces ahí estamos definiendo lo que vamos a medir. Dentro de este proceso, dentro de esta medida, es muy importante el aparato o el instrumento que vamos a usar para medir. Por ejemplo, en este caso, en la temperatura corporal, vamos a medir un termómetro. Por ejemplo, elegimos un termómetro digital. Ese sería el aparato de medición. Pero eso va a involucrar una unidad de medida. Esta palabra es muy importante, la unidad elegida. Por ejemplo, ese aparato digital ya viene calibrado y graduado en grados centígrados, que es una de las distintas unidades de temperatura que vamos a poder elegir. Y por último, es muy importante el operador, es decir, la persona que va a hacer la medición y que va a usar ese equipamiento, ese aparato, ese instrumento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el operador puede ver mal la pantalla donde aparece la temperatura, o si es un termómetro de mercurio, puede ver mal la línea de mercurio donde se estaciona. Y entonces esa medida es una medida que sería errónea debida justamente a errores del operador. Entonces, esas cuatro cosas son muy importantes en una medida de cualquier magnitud, ¿sí? Pero uno dice, bueno, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos preguntamos nunca si, no sé, compramos un metro de tela y decimos, pero ¿y esto será un metro? ¿Y quién dijo alguna vez cómo era el metro? Bueno, ahí aparecen los patrones, que son justamente los que nosotros utilizamos como comparación para poder hablar de las distintas medidas que tomamos y decir, bueno, si esto pesa 80 kilos y aquello pesa 50 kilos, esto es más pesado que aquello. ¿En base a qué? A esa unidad que hemos elegido, que es con quien estamos comparando. ¿eh? Esos patrones, esta palabra que aparece acá, son patrones universales que se han definido para las unidades más importantes o las que consideramos primarias. Sí, por ejemplo, bueno, esto viene a cuenta de esto que estábamos diciendo. Tengo ahí una botella con un líquido y me dicen que esto es un litro. Bien, pero ¿y quién ha definido lo que es un litro? ¿Por qué le tengo que creer que eso es un litro? Bueno, estas son las cosas que hemos definido internacionalmente y que nos llevan a los distintos sistemas de medidas que se utilizan en el mundo, de los cuales nosotros en Argentina utilizamos el sistema internacional. En realidad en Argentina se llama SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino, pero está basado en el Sistema Internacional de Medidas.
El Sistema Internacional de Medidas tiene 7 unidades que se llaman unidades básicas, ¿eh? que son las unidades como primarias, podríamos decir. A partir de esas unidades se pueden determinar unidades secundarias. Este sistema se estableció en 1964 y tiene longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Cualquier otra medida va a ser una unidad, digamos, secundaria. Por ejemplo, si tuviéramos que definir, por ejemplo, velocidad. Nosotros sabemos que la velocidad es espacio sobre tiempo o longitud sobre tiempo. Entonces no necesitamos acá definir una unidad básica para la velocidad. ¿Por qué? Simplemente vamos a decir que la unidad de velocidad va a ser metro por segundo, porque vamos a usar estas dos unidades primarias para definir esa unidad secundaria que sería la velocidad. Entonces, ¿cuál sería la unidad del Sistema Internacional para velocidad? Metro por segundo. Metros por segundo. ¿Se entiende? O sea, a partir de estas unidades vamos a definir todas las otras unidades que necesitemos. Además, otra cosa que también van a ver en la guía de problemas es que se utilizan para todas las unidades prefijos que nos van a indicar fracciones o múltiplos de 10. Porque estos sistemas son sistemas que se llaman sistemas decimales. Entonces, nosotros podemos hablar de metro, que es la unidad básica, pero también podemos hablar y conocemos al centímetro, también conocemos al milímetro, también conocemos al kilómetro. Estos que son fracciones o múltiplos de 10 con respecto al metro. Por ejemplo, el kilómetro es 1000 veces más grande que el metro, mientras que el milímetro es 1000 veces más chico que el metro. ¿Se entiende? El decímetro es 10 veces más chico que el metro, el centímetro es 100 veces más chiquito que el metro. Bueno, esos vamos a utilizar letritas, que eso está todo en la guía de problemas, que simplemente nos indican eso, si son fracciones o múltiplos de 10 respecto a esta unidad. Esos prefijos se usan con todas las unidades indistintamente. Entonces podemos hablar también de milisegundos, tranquilamente, o podemos hablar de miligramos. Bien. Entonces, esto respecto a el sistema internacional. Hay otros sistemas que se utilizan, uno muy utilizado es el sistema inglés, que tiene otras unidades y que, bueno, por eso es que tenemos que conocerlo también porque a veces hay que transformar unas unidades en otras. En general se está tratando de utilizar a nivel mundial el sistema internacional, pero de cualquier manera en muchas unidades se sigue utilizando el sistema inglés y hay países como Estados Unidos e Inglaterra donde directamente se usa prácticamente en todo el sistema inglés. ¿Sí? Bien. Nosotros lo que vamos a definir ahora son algunas magnitudes que son las más utilizadas o con las que más vamos a trabajar en las guías de problemas. Por ejemplo, masa y peso. ¿Por qué hablamos de masa y de peso? Nosotros decimos, bueno, voy a la farmacia, me peso, digo, y me preguntan, ¿cuánto pesás? Y digo, tantos kilos. Bueno, pero ¿y cuál es tu masa? ¿Cuál sería tu masa? Nadie nos pregunta eso. ¿Cuál es tu masa? Nos preguntan, ¿cuál es tu peso? Bueno, la masa y el peso no son dos cosas, dos magnitudes iguales. La masa, fíjense, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Esa es la definición de masa. ¿De qué va a depender entonces? De la cantidad de átomos y moléculas que tenga, de distintas sustancias que contenga y de la cantidad entonces de esos átomos o moléculas que tengamos, por ejemplo, si somos nosotros, en el cuerpo. Eso es lo que va a definir nuestra masa. Pero el peso es otra cosa. El peso es una medida de la atracción gravitacional de la Tierra sobre ese cuerpo. Y este peso
varía según la distancia que nosotros tengamos al centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque justamente lo que varía es esa atracción de la fuerza o la atracción gravitacional varía según la altura a la que nos encontremos. No es lo mismo a lo que llamamos el nivel del mar que la altura que tendría, digamos, en una montaña muy alta. Entonces, a medida que nosotros nos elevamos en la Tierra respecto al nivel del mar, la gravedad va disminuyendo. Entonces, el peso de un cuerpo disminuye también. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, por ejemplo, una persona, volviendo al mismo ejemplo, no pesa lo mismo al nivel del mar que, por ejemplo, en el altiplano a 4.000 metros de altura o en la cima de una montaña. Pesa menos, de la misma manera que pesamos muchísimo menos si estuviéramos en la luna, porque la gravedad en la luna es muchísimo menor que en la Tierra. Es más o menos un sexto de la gravedad que tenemos nosotros en la Tierra. Entonces allí pesaríamos muchísimo menos. Sin embargo, esta masa, la cantidad de átomos y moléculas que tenemos en el cuerpo sería constante. ¿Se entiende? Nosotros, ¿qué es lo que usamos? Los instrumentos de medición que nosotros usamos son instrumentos que nos permiten comparar masas y entonces como todo está, tratamos de estar siempre en el mismo lugar haciendo las mediciones para que sea comparativo, entonces hablamos de que digamos, este cuerpo pesa tanto, este otro cuerpo pesa tanto, lo medimos todo en el mismo instrumento que lo que hace es comparar masas. Como está en el mismo, al mismo nivel del mar, se supone que entonces la gravedad afecta por igual tanto al patrón como al cuerpo que nosotros estamos midiendo. Por eso, digamos, uno a veces los usa indistintamente estos términos, pero es muy importante tener claro que son diferentes, ¿no? Y qué es lo que indica cada uno. Lo que normalmente nosotros usamos es la palabra peso, que sería, como dice allí, una forma de medir la masa de un cuerpo. Otras magnitudes importantes van a ser la densidad y la densidad relativa. La densidad es una medida muy importante en en las sustancias porque sirve para clasificar, sirve para identificar sustancias y es una medida que está formada por otras dos magnitudes, por la masa y el volumen. Es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. A eso es a lo que llamamos densidad. Generalmente se utiliza para líquidos y sólidos, se utiliza gramo por centímetro cúbico, generalmente como es una de las unidades más comunes, el gramo por centímetro cúbico, y cuando las sustancias son gaseosas, se utiliza el gramo por litro. ¿Qué pasa? Esta medida, la densidad, es una medida afectada por la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta al volumen de un cuerpo. Cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Entonces, ¿qué pasaría? La densidad disminuye. Es decir, que la densidad estaría siempre afectada por la temperatura. Una forma de evitar eso, es decir, de no estar pendientes de la temperatura, es utilizar la densidad relativa. La densidad relativa, a la cual también se la llama peso específico, a este parámetro se lo suele llamar peso específico, es una relación entre la densidad de la sustancia y la densidad del agua. ¿Qué pasa? La densidad del agua tiene un valor igual a 1 cuando el agua está a 4 grados centígrados, pero se considera que más o menos hasta 25 grados centígrados se puede asumir que la densidad del agua es 1 porque está muy cercana a 1. Entonces, la densidad de la sustancia dividido la densidad del agua
va a ser un número que no va a tener dimensiones. Es decir, acá vamos a tener gramos por litro, gramos por centímetro cúbico, dividido gramos por centímetro cúbico. Es un número que no tiene dimensiones. Va a ser un número adimensional. Ese número es lo que llamamos densidad relativa o peso específico y no va a estar afectado por la temperatura a la que se encuentre el cuerpo. ¿eh? Ese es otro parámetro en el cual vamos a encontrar muchas tablas que van a tener densidades relativas o pesos específicos de muchas sustancias. Bueno, acá ponemos un ejemplo que después lo pueden resolver. El ejemplo dice, se necesitan 100 gramos de etanol para una reacción química. ¿Qué volumen se debe medir sabiendo que su densidad es esta? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Esta fórmula. Conozco la densidad, conozco la masa, porque me dicen que se necesitan 100 gramos. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar volumen de esta fórmula. ¿Cómo lo vamos a despejar? Volumen pasa al numerador y densidad pasa al denominador. Y como masa y densidad los conozco, simplemente resuelvo. Bueno, eso ya lo vamos a ver en la práctica, en las guías de problemas. Otras unidades que también vamos a usar que son importantes son, por ejemplo, la longitud, cuya unidad en el sistema internacional es el metro, que se usa esta m chiquita, y que está definido internacionalmente como la distancia que viaja la luz en el vacío en estos segundos. 1 sobre todo este número que se imaginan que es un valor muy, muy, muy chiquitito. ¿Qué pasa? Acá aprovecho para decir que, bueno, todas estas definiciones han ido variando con el tiempo, con muchas magnitudes, con el tiempo, con la longitud, con la masa. Se han ido definiendo las unidades, siempre a nivel internacional, en función de cosas que no cambien con el tiempo. Entonces se van buscando las maneras de definir con parámetros que sean lo más estables posibles. Por ejemplo, en este caso, esto es algo invariable. La distancia que viaja la luz en el vacío en esta fracción de segundos, bueno, es algo invariable. Entonces así se define el metro. Existe un metro patrón, que es una barra de platino iridiado, que es el patrón universal del metro y que con esos patrones, ese patrón universal, por ejemplo, se construyen patrones secundarios, que son los que tienen en todos los países, y con eso se calibran, digamos, los distintos equipos que miden, por ejemplo, longitud. Se entiende que todo esto entonces es arbitrario. Para la temperatura, que es otro parámetro que vamos a usar mucho, que se utiliza mucho, que se mide mucho, el sistema internacional dice que la unidad de medida es el Kelvin. En realidad el Kelvin, después vamos a explicar un poquito más cómo surge, pero se dice que la escala Kelvin es la escala de temperaturas absolutas. Tenemos varias escalas que usamos, pero la escala Kelvin es la temperatura absoluta y el grado Kelvin está definido como la fracción 1 sobre 273,16 de la temperatura del punto triple del agua, que es 273,16 Kelvin. Las otras escalas también están construidas en función del punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Acá es importante ver la relación entre las escalas porque en general, digamos, usamos sobre todo dos de estas escalas, de las más comunes. Bueno, acá simplemente para que veamos que es muy habitual, por ejemplo en Estados Unidos, utilizar otra escala que no es la nuestra. Acá tenemos a la familia Simpson sufriendo un día de calor y para ellos esos son 104 grados Fahrenheit. Por eso aparece una F acá.
¿Cómo son estas escalas? Bueno, nosotros tenemos acá 3 escalas posibles. La escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin. Vamos a empezar con la escala Celsius, que es la que nosotros más utilizamos, el famoso grado centígrado. Esta escala tiene un 0 definido en el punto de fusión del agua pura y un 100 definido en el punto de ebullición del agua pura cuando la presión es igual a una atmósfera. Es decir, que entre esos dos puntos hay 100 divisiones, o sea, entre 0 y 100 hay 100 divisiones. Cada una de las rayitas, digamos, que tendría este termómetro, que significaría 1 grado Celsius. La escala Fahrenheit define como punto de fusión del agua el número 32 y define como punto de ebullición del agua el 212. Quiere decir que entre el 32 y el 212 hay 180 divisiones, como que hubiera 180 rayitas. Quiere decir que estas dos escalas no son iguales. O sea, obviamente no son iguales, pero además su grado, lo que significa el grado Fahrenheit o el grado Celsius, son diferentes. Mientras que en el caso de la escala Kelvin, que después más adelante vamos a ver cómo surge la escala Kelvin, en el punto de fusión del agua está el 273 Kelvin y en el punto de ebullición del agua está el 373. Quiere decir que acá hay 100 divisiones. Las divisiones son exactamente iguales a las Celsius, solo que la escala Kelvin tiene un 0 verdadero, es el único 0 verdadero, el de la escala Kelvin, o sea, que estaría, si la escala Celsius siguiera hacia números negativos, en el menos 273. Y en la escala Fahrenheit correspondería al menos 460 grados Fahrenheit. Este 0 es el 0 que llamamos 0 absoluto porque esta es una escala absoluta de temperaturas. Pero bueno, nosotros no la usamos habitualmente. No es una temperatura que usamos habitualmente y decimos, bueno, hoy hace 30 grados, que Celsius son para nosotros. En Kelvin serían 303 grados. 273 más 30 serían 303 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, sí a nivel científico se utiliza esta escala que es la escala Kelvin y además el sistema internacional dice que la unidad de temperatura que se debe usar a nivel internacional es el Kelvin. En el caso de las escalas, lo que tenemos que hacer es encontrar las formas de relacionarlas. Entonces, fíjense que mientras acá tenemos el 0, acá tenemos el 273, acá tenemos el 100 y acá tenemos el 373. Entonces la relación Kelvin-Celsius o Kelvin-centígrado es muy sencilla. El Kelvin es igual al grado centígrado más 273. Y si queremos despejar grado centígrado, simplemente lo que tenemos que hacer es pasar este 273 restando al otro miembro. Quiere decir que el grado centígrado va a ser igual al Kelvin menos 273, si queremos despejar grado centígrado. Y después, la otra relación que tenemos que encontrar es entre el Fahrenheit y el Celsius, que dijimos que mientras que acá hay 100 divisiones, acá hay 180 divisiones. Y además, lo que para Celsius es 0 grado, para Fahrenheit es 32. Entonces, el grado Fahrenheit es igual a estos 32, que están acá, más 1,8 grados centígrados. Este 1,8 surge de la relación entre los 180 divisiones que hay acá y las 100 divisiones que hay acá. O sea, 180 dividido 100 nos da 1,8. Entonces el grado Fahrenheit es igual a 32 más 1,8 grados centígrados. Si nosotros quisiéramos despejar grado centígrado, ¿a qué sería igual? A grado Fahrenheit menos
32 dividido 1,8. Para esta temperatura que está sufriendo la familia Simpson, los grados centígrados ¿a qué serían igual? A 104 grados Fahrenheit menos 32, todo eso dividido 1,8. Y nos da 40 grados centígrados. Es decir, un día realmente de mucho calor. Bueno, para todo esto tienen ejercicios para realizar en la guía 1 de problemas.